Primeras impresiones. 7:47 horas, 28 de marzo de 2536, calendario militar del UNSC. Superficie del planeta desconocido, Bosque Schwarz. Douglas vio que los asaltantes que estaban a punto de atacarlos eran unos pocos cientos de hombres vestidos con harapos y cuero, y armados con cuchillas, hachas, lanzas y arcos. Cargaron como una muchedumbre enojada sin sentido, gritando cualquier maldición y grito de guerra a toda prisa sin darse cuenta de los mayores errores que estaban a punto de cometer. Vio a los elfos oscuros a su alrededor, disparando una descarga de flechas a los atacantes, que fallaron o se convirtieron en carne y hueso, hiriendo o matando a decenas de asaltantes en unos segundos. Solo los enfureció e hizo que los asaltantes estuvieran más ansiosos por enfrentar a los elfos oscuros. Douglas vio que los elfos se superaban en número 3-1. Douglas inclinó ligeramente la cabeza cuando una flecha voló a su lado, a centímetros de él, y justo cuando estaba a punto de apuntar y disparar. Jerome dijo su siguiente orden directamente del capitán. Enfréntate a los hostiles y ayuda a los elfos. El grupo no dudó en apuntar sus armas a su propio objetivo elegido y desatar la muerte sobre ellos. Douglas eligió a un hombre corpulento que empuñaba un enorme hacha de batalla, con la cabeza en el centro de la mira de la BR. Luego, el Spartan apretó el gatillo, seguido de un fuerte disparo cuando un tiro de 9.5 x 40 mm voló directamente hacia su desafortunada víctima. Un gran estallido seguido de carne y huesos destrozados asustó tanto a los elfos oscuros como a los invasores. Ambas partes se giraron para mirar en estado de shock al mayor de los asaltantes, que tenía un gran agujero en la frente, que luego cayó de bruces al suelo a su alrededor. Los asaltantes no tuvieron oportunidad de reaccionar ante el brutal ataque, ya que de repente se vieron cortados como una guadaña cortando los cultivos. Una sinfonía de disparos llenó el aire, con los ocasionales gritos de dolor que se unían como parte de una perturbadora orquesta de guerra, mientras Ots y Spartans disparaban metódicamente a todos los hostiles que veían. Turpin redujo la cabeza de un asaltante a carne picada con un estallido de su SMG silenciado. Las chispas desataron la ira de su rifle de francotirador sobre su enemigo mientras aniquilaba cabezas y torzos, rociando sangre y huesos en el aire. El resto de los Ots seleccionaron a los asaltantes con un solo disparo con sus MA5B, llenando el aire con repetidos sonidos agrietados. Los Spartans simplemente anotaron un tiro en la cabeza tras otro cuando docenas de hostiles encontraron a sus amigos o ellos mismos cayendo muertos, perdiendo una gran parte de la cabeza. Pocos minutos después del tiroteo, pronto dieron como resultado que los más de 100 asaltantes fuertes se redujeran a menos de varias docenas de personas. Y en esta etapa, varios asaltantes lograron acercarse para participar en el combate cuerpo a cuerpo de los elfos con la esperanza de derramar algo de sangre en venganza por sus hermanos caídos, o escapar con algunos premios. La mayoría de los asaltantes fueron asesinados por la mejor experiencia de combate de los elfos oscuros y las armas superiores, mientras que pocos fueron asesinados por sus enemigos humanos. Uno de los elfos oscuros masculinos más jóvenes, estaba en el suelo mientras su cimitarra estaba en una cerradura con un humano con una espada corta. El elfo oscuro más joven podía oler la asquerosa respiración que salía de la boca de su oponente más fuerte y vio sus ojos llenos de intenciones asesinas. El elfo oscuro sintió que su fuerza huía de su cuerpo cuando la espada enemiga se acercaba a su pecho. Aterrorizado, el joven elfo oscuro trató de pedir ayuda, pero vio que el resto de su clase estaba ocupado luchando contra los demás o demasiado lejos para ayudar. Luego vio un borrón verde más allá de su ojo y notó a uno de esos gigantes verdes de repente junto a su oponente. El gigante pateó al asaltante en las tripas, tan rápido que el elfo solo pudo ver una mancha y el asaltante volando por el aire hasta que impactó un árbol con un crujido repugnante. La velocidad con la que el gigante acudió en su ayuda fue asombrosa, vio que el gigante estaba a docenas de metros de distancia de su grupo y de alguna manera acudió en su ayuda a la larga distancia en cuestión de segundos. Solo un apóstol podía moverse a esas velocidades. El elfo oscuro notó que el gigante estaba extendiendo su mano para ayudarlo. Sacudiéndose de la pantalla que vio antes, tomó la mano del gigante quien lo ayudó a ponerse de pie. Antes de que el gigante pudiera irse, el elfo logró decirle algunas palabras. Gracias por la ayuda. Le agradeció, mirando nerviosamente la gran altura del gigante e intimidante armadura verde. También vio la inscripción 130 pintada en el peto izquierdo del gigante.
Se preguntó qué se suponía que esas palabras debían decir o representar. El gigante simplemente asintió con la cabeza y volvió a la pelea. Fue entonces cuando escuchó un gran silbido y un trueno que barrió el cielo. Al principio pensó que era un dragón o una bestia voladora que volaba por aquí para darse un festín con ellos o hacer un alboroto general, pero cuando las sombras se cernieron sobre él y levantaron la vista para ver al dragón, vio que era otra cosa. La bestia voladora sobre él era más grande que los dragones comunes utilizados por el imperio y sus estados vasallos. En lugar de escamas, notó que la extraña bestia estaba completamente cubierta de metal verde oscuro y sus alas increíblemente cortas emitían algunas llamas azules. Vio la nariz del dragón mirando en dirección a los asaltantes y de repente envió pequeñas y extremadamente rápidas bolas de fuego a los enemigos restantes, levantando nubes de tierra que enmascararon su horrible muerte. La batalla había terminado. Observó con una mezcla de asombro cómo los recién llegados eliminaron rápidamente a la mayoría de los asaltantes, junto con la extraña bestia que entró y los ayudó con sus poderosas y rápidas bolas de fuego que respiraba por la nariz. Nakuo Aisru se preguntó si estos recién llegados eran contra los que luchaban el imperio y los reinos vasallos en Al-Nusil, donde apareció la puerta. Pero una cosa es segura, Nakuo sabía que su gente había ganado un nuevo y poderoso aliado hoy. Uno que tal vez podría cambiar el orden de las cosas en Falmart. Jerome vio a Quebec 204 flotando cerca de su posición, la pistola de 70 milímetros del Pelican buscando a través del bosque en busca de rezagados o nuevos enemigos a los que arrasar. Se acercó a uno de los cadáveres intactos del asaltante y vio que definitivamente era humano. Lo que planteó aún más preguntas sobre dónde estaban en la galaxia y cómo eran los humanos y, qué equivale a una raza de fantasía ficticia existente en este mundo que estaban orbitando. Las posibilidades de que los humanos evolucionaran por separado eran casi imposibles, por lo que las únicas teorías en las que el espartano podía pensar era una dimensión alternativa o una nave colonial enviada durante el período de colonización durante los primeros años de la expansión de la humanidad hacia las estrellas. Jerome sacudió esos pensamientos fuera de su cabeza, dejó el pensamiento y las teorías al capitán, a la profesora Anders y a Serena. Eventualmente resolverían esto y los llevarían de vuelta al espacio de Lunsk. Jerome miró a su derecha para ver a los elfos oscuros y pocos Ots reuniendo los cuerpos de los atacantes muertos para apilarlos para su eliminación. Los cuerpos de los elfos oscuros fueron colocados en camillas y cubiertos con mantas, lo que presumió que era para su protección hasta que pudiera comenzar el entierro adecuado. También los vio mirando a sus compañeros Spartans, hostia adecuado. También los vio mirando a sus compañeros Spartans, hostia al Pelican con expresión temerosa, cautelosa y asombrada. Que no fue sorprendente teniendo en cuenta su nivel de tecnología, pero recibir estos looks para salvarlos. A pesar de las miradas que recibieron cuando salvaron a civiles o compañeros soldados, lo que no molestó mucho a los Spartans, pero recibirlos de lo que parece ser una especie no humana fue el primero. Jerome luego contactó al capitán con un canal con personal y seguro. Señor, los atacantes humanos hostiles fueron eliminados. No hay víctimas en nosotros, pero los elfos oscuros tienen varias víctimas, tanto muertos como heridos. Hizo una pausa por un momento antes de continuar con su informe. Señor, también creí que podríamos haber obtenido algo de buena voluntad de estas personas cuando les ayudamos a defenderse de los asaltantes. Esto podría resultar útil para reunir información sobre este mundo y para posibles amigos y enemigos. Bien hecho, Jerome, tú y el equipo nos hicieron la vida un poco más fácil. Intenta contactar con el asentamiento de elfos oscuros más cercano para obtener información adicional. Además, Quebec 204 descubrió un lugar ideal para nuestra nueva base, cerca del bosque donde estás adentrado, tendrás un refuerzo adicional en alrededor de 1 hora más o menos. Cutter respondió. Además, trate de llevar a sus líderes a la mesa de negociaciones con nosotros en el futuro cercano, vamos a necesitar mucha ayuda para saber qué es este lugar. Cutter dio su nuevo pedido. En una órbita baja sobre el planeta desconocido, una garza de 20 conectada con un módulo de base de fuego, voló lejos de la nave colonial modificada, escoltada por un par de cazas Longsword modelo GTL-1 C-712 y varias naves de descenso Pelican hacia la superficie donde el UNSC establecería su presencia al mundo debajo.
Mientras esto ocurría, se desplegó un pequeño satélite de comunicación y se desplegaron satélites de exploración desde la nave para proporcionar mejores comunicaciones para futuras operaciones de las fuerzas del UNSC, además de ver el planeta a un nivel más íntimo, y descubrir algo que traería tiempos interesantes por delante. 8:10 horas, 28 de marzo de 2536, calendario militar del UNSC. Órbita de un mundo desconocido, UNSC Spirit of Fire. El interior de la inmensa bodega de carga del Spirit of Fire, que se extendía de un lado del barco a otro, estaba lleno de más de un batallón de personal naval y logístico que trabajaba a través de los suministros y activos restantes de la nave. Los Cyclops, los cargadores de municiones y las grúas se movían alrededor de las cajas de suministros mientras la tripulación estaba ocupada preparando el despliegue en tierra del UNSC. Varios módulos, como cuarteles, reactores, cargas de suministro, generadores y otros, se estaban preparando para su despliegue a medida que aparecían más Heron en línea. Se estaban haciendo planes para fabricar nuevos equipos cuando los ensambladores a bordo volvieran a funcionar al 100% para reemplazar las pérdidas de equipos de las batallas anteriores. En el cuartel y en las bahías de vehículos, el personal de tierra se estaba preparando a medida que los vehículos de tierra se rearmaban, repostaban y revisaban por problemas mecánicos. Los marines del 45º Regimiento de Infantería de Marina, los 8 restantes del 9º Batallón de Tropas de Choque, el 16º Batallón Blindado del Ejército y la 23ª Compañía de Reconocimiento del Ejército recibieron órdenes de prepararse en caso de que las fuerzas terrestres necesitaran apoyo adicional a continuación. La actitud entre las tropas fue cautelosa. A los veteranos experimentados del Spirit no les importaba el honor, tenían su parte justa durante la campaña de cosecha. No, los soldados estaban más preocupados si podrían regresar al espacio del UNSC. El oficial de logística naval, el teniente comandante Odan Kyu, marchaba a través de la bahía de carga del barco con una tableta en mano, mientras usaba la otra para dirigir a varios miembros del personal donde colocar los suministros. El alto oficial naval de ascendencia afrochina de 5'9" pies, recibió la ardua tarea de organizar el esfuerzo logístico de la operación en tierra del Spirit of Fire. No solo tenía que administrar municiones y combustible, sino también piezas de repuesto, comida, agua y todo lo que las fuerzas terrestres necesitarían para su despliegue. Quiero que esos darters se llenen hasta el borde. Se lanzan en 30 minutos. Vamos gente, tenemos una base para construir. Él gritó. Kyu bajó la vista nuevamente a su tableta para ver informes provenientes de los ingenieros que inspeccionaban los vehículos a bordo de la nave, y cada uno de ellos informaba sobre las mejoras que Serina hizo a los vehículos. Bueno, los modelos S rediseñados de Cyclope son mucho más rápidos, más fáciles de operar y montan armas pesadas. Pero, todo ese peso extra significa que su fuerza es mucho menor que los modelos B no modificados, Kyu pensó para sí mismo mientras leía los informes. Y los Cíclopes no son los únicos que reciben el tratamiento, la mayoría de los Scorpions también se actualizan. Serina ha estado ocupada, aparentemente, además de las actualizaciones del vehículo, Serina había trabajado en el armamento de la criotecnología del UNSC e incluso había creado plantillas de diseño para vehículos equipados con las nuevas crioarmas. Probablemente podrían probar los nuevos diseños en el campo, pero eso significaría pasar tiempo fabricando prototipos y ahora no era el momento de probar nuevas tecnologías. ¡Ey! No carguen esos. Son para el próximo envío. Pónganlos en el elevador. Ki gritó, señalando a un par de marines cargando cajas en un darter. Mientras tanto, en el cuartel del Regimiento 45 de la Marina, el coronel Moon Jun-yeong marchó por el cuartel donde las filas de infantes de Marina en equipo de combate completo estaban en atención. Infantes de Marina. Sé que hemos pasado por el infierno, desde bastardos Kobe, robots alienígenas dentro de un planeta, hasta putos zombies feos. Ahora estamos por encima de un mundo abandonado por Dios en el extremo de la nada, el capitán cree que esto es nuestro camino a casa. Aquí es donde venimos en Infantes de Marina, sabemos que hay gente allá abajo, algunos amigables, algunos hostiles. Iremos al planeta para mantener nuestras cabezas de huevo a salvo mientras descubren cómo llevarnos a casa. ¿Me escuchan, marines? Vamos a mostrarle al enemigo la fuerza de un marine de grado UNSC y patearles el culo con tanta fuerza que sus nietos se cagarán con la mención del cuerpo de marines de la UNSC. ¿Están conmigo, marines? Él gritó. Señor, sí señor. Gritaron los marines. ¡Hurra!
Vamos marines. El coronel de ascendencia coreana dijo. ¡Hurra! Los marines dieron su grito característico. Ese es el espíritu. El coronel dijo con orgullo. A pesar de la pérdida de moral y las fuertes bajas de la batalla anterior, el 45º Regimiento de Marines todavía estaba orgulloso y dispuesto a cumplir con su deber con el UNSC y la humanidad. En el puente de la Spirit, el capitán Cutter, la profesora Anders y Serena estaban discutiendo los datos que recibieron del equipo de tierra. La idea de que una raza de fantasía de los medios humanos pudiera existir en este mundo era sorprendente, pero lo que fue más sorprendente fue la existencia de humanos en este mundo. A pesar de que es físicamente imposible para los humanos evolucionar por separado a través de una gran distancia en el espacio, todavía existían de alguna manera aquí. La forma en que existe una rama separada de los humanos en este mundo misterioso fue muy impactante, y solo podría explicarse por las teorías descabelladas. Tal vez estos humanos fueron el resultado de una nave colonial perdida hace mucho tiempo, o tal vez la Spirit se había deslizado de alguna manera a otra realidad. ¿Tenemos algo sobre la misteriosa radiación? Cutter preguntó. Bueno, la radiación parece ser emitida por el planeta y ha saturado el entorno natural. El bosque en el que se encuentra el equipo rojo parece contener una concentración más alta de lo normal. Además, la radiación parece concentrarse en gran medida en estructuras similares a las venas en todo el planeta. Anders informó. ¿Venas? ¿Es emitido por algún tipo de roca? Parece que hay cientos de estas venas esparcidas por toda la superficie del planeta. Anders informó al capitán que traería una holoimagen del planeta con varias líneas resaltadas que cruzaban la superficie como serpientes. Las venas son la fuente principal de radiación. Cualquier rastro del exterior de las venas apenas se capta debido a la radiación de fondo y la magnetosfera del planeta. El bosque en el que aterrizó el equipo rojo está justo encima de una de estas venas. Cutter se tocó la barbilla por la explicación que escuchó, procesando lo que podría significar para su tripulación y la nave. ¿La energía tiene algún efecto en el personal? Cutter le preguntó a Serena. Ninguno, capitán, ninguna de las fuerzas terrestres ha notado ningún efecto negativo. Pero puede ser demasiado pronto para juzgarlo. ¿Es posible que usemos esta energía para encontrar el camino de regreso a casa, profesora? Preguntó, volviéndose para mirar a Anders. Justo antes de ser arrastrados por encima de este mundo, detecté una explosión masiva de esta misteriosa radiación. Por lo tanto, es muy probable que podamos usar esta radiación para regresar al espacio de la UNSC. Serena intervino. El problema sería generar la enorme cantidad de esta radiación. No estamos seguros de la cantidad de energía que tomaría, pero definitivamente más de lo que los reactores de fusión del Spirit pueden producir. Gracias. Cutter dijo mientras se movía al siguiente tema. La raza local que encontraron en la superficie. Los elfos oscuros. Cutter murmuró. Dado que el equipo de tierra los ayudó con los asaltantes, creo que podríamos habernos ganado su buena voluntad. Sin embargo, si queremos saber más sobre este mundo y establecer una relación pacífica entre los nativos para asegurarnos de que nuestra operación se desarrolle sin problemas. También como este es nuestro primer escenario de primer contacto con una nueva raza además del pacto, el UNSC no puede permitirse tener malas relaciones. Los elfos oscuros representaban el primer contacto pacífico potencial del UNSC con otra raza, y Cutter estaba condenado si él y la tripulación lo estropeaban. Aunque Cutter sabía que la conexión tenía un costo, es decir, los asaltantes humanos que el equipo de reconocimiento había matado. Los asaltantes habían atacado al equipo rojo y se habían negado a retirarse. Todos esos años de lucha contra el pacto lo incomodaron un poco al quitarle otra vida humana, pero se animó pensando en su tiempo luchando contra la insurrección. Son solo otro grupo de terroristas, se recordó a sí mismo. Cutter luego decidió verificar el estado de la Firebase establecida en la superficie. Serena, ¿cuál es el estado de Firebase Alpha? Firebase se ha establecido y se han desplegado módulos de plataforma de suministros. Los pelotones marinos ahora están protegiendo el perímetro de la base. Los otros módulos de base y darters llegarán en los próximos 30 minutos. Serena informó. Excelente, ¿algo más? Cutter preguntó. Capitán, estoy detectando una débil señal de radio en el planeta. No es una de las nuestras ni coincide con el UNSC o los protocolos de comunicaciones de insurrección conocidos. Informó, enfocando la holomesa en el lugar a 100 kilómetros al norte.
La señal es extremadamente débil y el esquema de cifrado es antiguo, muy desactualizado por los estándares de UNSC. Ella observó. Amplifica la señal, descubre de qué se trata Serena. Cutter ordenó, agarrando la holomesa más fuerte en reacción a lo que tal vez sea una buena noticia. Si su corazonada era correcta, podría ser una nave de la colonia que podría haber traído humanos a este mundo, una nave de la colonia con una unidad de espacio deslizante, extraño. Este esquema de cifrado no se encuentra en ninguna de nuestras bases de datos estándar. Accediendo a archivos históricos, hecho. Coincidencia parcial encontrada para las antiguas fuerzas de autodefensa japonesas de la Tierra, desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Serena pensó mientras combinaba la señal de radio que escuchó con la de los archivos históricos de Spirit. Capitán, logré descifrar el mensaje de la señal, no creerá lo que le voy a decir, señor. Dijo con una expresión confundida. Es de finales del siglo XX en origen. Encriptación de la OTAN al estilo de la década de 1990, declaró. ¿Siglo XXI? ¿OTAN? Eso está obsoleto hace unos 500 años, ¿cómo y por qué hay aquí? Anders preguntó con un tono perplejo. Bueno, no vas a creer cuando escuches esto. Serena anunció, reproduciendo el mensaje de la señal de radio desconocida, que era sorprendentemente en japonés. Teisatsu chimu akenshite, mon no mawari no chiikyochsei shi, kono sekai no jhosshsh shi, kokoro nikatsu yo nishimasou. Cutter y Anders escucharon el audio de la señal, contemplando lo que la señal representaba para ellos. Lo que escucharon fue innegablemente japonés, pero de alguna manera se escuchó en la señal de radio del siglo XXI. Algo estaba mal. Serena, ¿puedes traducir? Cutter preguntó, sabiendo cuál era la respuesta. Esparzan equipos de reconocimiento para reconocer el área alrededor de la puerta, reúnan información sobre este mundo y asegurarte de que ganemos los corazones. El mensaje traducido se reproduce en inglés. ¿Puedes revisar las bases de datos históricas para averiguar qué nación envió este mensaje? Cutter preguntó. El esquema de cifrado coincide con la Fuerza de Autodefensa Japonesa o JSDF. Que era el ejército de Japón antes de la creación del gobierno de la Tierra Unida. Anders respondió, levantando la vista de una plataforma de datos. Gracias, profesor. ¿Cómo es que los estamos escuchando en este mundo? ¿Están varados aquí? Cuestionó Cutter. Basado en señales de radio adicionales que logré escuchar. Parece que apareció una misteriosa estructura de puerta en Ginza, Japón, donde un gran ejército de romanos y varios seres de fantasía atacaron la ciudad antes de que fueran repelidos por el JSDF. Serena informó. Hubo silencio en el puente, incluso la tripulación del puente miraba en dirección a ellos en reacción a lo que informó Serena. Sonaba completamente ridículo. Una puerta que se abre en Japón y un grupo de romanos y una raza de fantasía atacando desde allí. Eso sonaba como una trama de anime de ciencia ficción vieja y cursi. ¿Qué? Lo único que Anders y Cutter podían decir. Hola, ¿cómo están? Bien, espero. Bueno, aquí con otro capítulo de la Spirit of Fahrenheit, esta vez con un capítulo doble. Sí, aunque no lo crean, este es un video de 2 capítulos, tenía planeado traer el tercero, pero este es un poco más largo así que lo subiré aparte. ¿Qué más decir? Luego de este video se viene actualización de mi fanfic principal, espero no demorar mucho tiempo en hacerlo y prometo traerlo junto con la publicación en mi perfil de Wattpad. Ya sin más me despido, no sin antes desearles una bonita tarde, noche o cuando sea que vean este video. Adiós.